Bienvenidos, mis muy amados hermanos en Cristo, un abrazo grande para todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien. A partir de hoy voy a comenzar a compartir con ustedes, cada vez que me sea posible, un pequeño fragmento de algunos textos que nos pueden ayudar a comprender ciertas cosas, algunos de la Escritura, otros simplemente escritos que nos ayudan a entender conceptos y cosas que de alguna manera nos van a ayudar a encontrar un mejor camino hacia la verdad. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros podemos hablar como cristianos de la palabra de Dios y es muy bonito tener fe, pero a veces Dios permite que algunas personas puedan tener otro tipo de elementos que ayuden a confirmar esa fe. Voy a dar un ejemplo. Yo estoy orando por alguna persona con una asamblea presente y entonces yo siento en mi corazón una palabra y digo: en este lugar hay una persona que sufre de estos y estos y estos elementos. Es una mujer entre los 40 y 50 años y en este momento está sintiendo esto y esto y esto y esto. El Señor la está sanando. ¿Qué le da veracidad a lo que yo estoy en ese momento dando como palabra de conocimiento o para otras personas profetizando? Entonces, lo que va a confirmar es que la persona verdaderamente esté ahí y diga: soy yo, y que esté describiendo y estén sucediendo en ella verdaderamente los hechos que están sucediendo en su vida. De esta misma manera, por ejemplo, pueden haber algunas cosas a las cuales algunas personas se resisten a creer, como por ejemplo el tema de las apariciones marianas, que es un tema muy delicado. Pero ¿cómo podemos nosotros tener certeza de que algo puede ser o no real? Ficticio, mentira, engaño, manipulación, etc. Muy sencillo. Uno podría manipular a 10, 20 personas para que mientan frente a un testimonio. Pero manipular un hecho histórico ante miles de personas, eso no es posible. Entonces, quiero decir esto simplemente como para ayudarles a ustedes a abrir el corazón a la posibilidad de estudiar más allá de la Sagrada Escritura ciertas cosas que nos permiten a nosotros verificar las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo cuando dice: el árbol se conoce por sus frutos. Ningún árbol bueno puede dar frutos malos y ningún árbol malo puede dar frutos buenos, de manera que por sus frutos los conocerán. Entonces, en este contexto, mis amados hermanos, pues quiero mencionarles a ustedes que se abran precisamente a la posibilidad de ir a otras fuentes fuera de la Sagrada Escritura que les ayuden a ustedes a verificar esas palabras de Jesús. El árbol se conoce por sus frutos. Un hecho histórico. Me voy a atrever aquí a abrir un pasaje en el internet que me ayude a encontrar lo siguiente. Vamos a poner aquí Google y vamos a escribir milagro del sol, Fátima. Milagro del sol, Fátima. Inmediatamente, mis queridos hermanos, aparecen varias imágenes que en la época, no estamos hablando de inteligencia artificial, de superedición de fotografías, e incluso existen videos reales que narran el acontecimiento que tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. Yo a ustedes les puedo decir: el milagro del sol.
relacionado con las apariciones de Fátima, y simplemente decirlo así y ustedes decir, pues no lo creo, pero la historia lo demuestra. Ustedes van a ir al internet, van a escuchar testimonios de personas que fueron parte de ese momento, de ese espacio, porque ya existía la televisión, ya habían registros fotográficos y de alguna manera pues son cosas que se pueden verificar. Omar, ¿usted por qué está diciendo todo esto? Porque el camino que vamos a emprender a partir de hoy es que nosotros vayamos a otras fuentes que no son la Sagrada Escritura, que van a dar testimonio de la existencia real de Jesús, de los discípulos y de el comienzo del cristianismo. Existen varios historiadores que no están formando parte de la Sagrada Escritura, pero que dan testimonio de que muchos de estos acontecimientos fueron reales y cómo se comportaban los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque si nosotros nuevamente vamos, por ejemplo, al Evangelio de Juan, nos vamos a encontrar con un texto que voy a buscarlo acá nuevamente para verificarles en tiempo real estas y muchas otras cosas. Vamos a colocarlo en minúsculas. Estas y muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas. Juan capítulo 21, versículo 25. Voy a verificar acá con mi Biblia en línea. Voy a buscar el libro de Juan, capítulo 21, versículo 25. Dice, hay además, pues ustedes lo pueden buscar, hay además otras muchas cosas que Jesús hizo. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se tendrían que escribir. Esto simplemente a nosotros nos está demostrando en el apóstol Juan que Jesús hizo muchísimas más cosas, que no fueron todas puestas por escrito, pero que se conservaban dentro del magisterio naciente. ¿Cuál es el magisterio naciente? Pues Jesús con los discípulos. Ya Jesús se ha ido y quedan los discípulos predicando. Entonces, qué bueno que nosotros podamos mirar que hay otros textos que no son de la Sagrada Escritura, que nos dan testimonio de lo que vivían los primeros cristianos, cómo se comportaban, cómo vivían, etcétera, etcétera, que es muy importante que nosotros leamos para que nos demos cuenta que eso lo único que está haciendo es validando el hecho de la revelación espiritual que da vida a la Sagrada Escritura. Porque algunas personas de pronto, como un hermano en estos días que me colocaba un comentario hablando de, criticando a la iglesia y que muchas de las cosas que hacía la iglesia no estaban en la Sagrada Escritura, y entonces y que muchas de las cosas, por ejemplo, cuando él habla del catecismo de la Iglesia Católica, ya recordé más o menos el comentario, dice que el catecismo de la Iglesia Católica fue escrito por hombres. Y entonces yo a este hermano, en la respuesta que le doy en el comentario, para de alguna manera ayudar a algunos hermanos a comprender estas cosas, le digo, y para que los hermanos lo tengan también como testimonio, ¿quiénes escribieron los libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento? Los ángeles. No, señores. Fueron hombres inspirados por Dios. Fueron hombres inspirados por Dios. Y acá
el Señor me hace acordar de un versículo que lo voy a nuevamente a buscar, porque pues como no tengo la memoria que tienen algunos fotográfica para leer algunos textos anticatólicos, simplemente tratando de seducir a muchísimas personas para que abandonen la iglesia, pues entonces Jesús dice, muchas cosas tengo por decirles, pero ustedes no pueden con ellas. Le damos enter y nos va a lanzar al Evangelio de Juan 16. Yo sí tenía la idea de que es el Evangelio de Juan, pero no quería vacilar en el versículo 12, que dice: mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con esto. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Si entendemos que Jesús le está diciendo a sus discípulos que todavía Él no les ha dicho todo lo que les quiere decir, porque ¡pum!, les explota la cabeza, no van a poder entender, dice: yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo, y yo me atrevo a decir, aunque el canon de la Sagrada Escritura ya fue definido por la Iglesia, si Dios se quiere seguir manifestando, lo puede seguir haciendo. Ahora, ¿qué nos lleva a nosotros a entender que lo que estamos recibiendo viene como inspiración de Dios? El árbol se conoce por sus frutos. Les voy a dar ahora sí el texto completo, el versículo propiamente. El árbol se conoce por sus frutos. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 43 al 45, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, 33 al 35. Pues yo lo voy a buscar porque no me quedo con las ganas de leérselo. Mateo capítulo 12, versículos 33 al 35. Dice: suponed un árbol bueno y su fruto será bueno. Suponed un árbol malo y su fruto será malo. Por el fruto se conoce al árbol. Queridos hermanos, entonces simplemente para volver sobre el tema, comprender que este hombre estaba hablando del catecismo de la Iglesia Católica, de manera que decía que el catecismo de la Iglesia Católica es un invento de los hombres que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Y si ustedes se atreven a abrir el catecismo de la Iglesia Católica, lo que hace simplemente es organizar de manera temática textos de la Sagrada Escritura y explicándolos a partir del magisterio. Entonces, queridos hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica también es una inspiración del Espíritu Santo, porque está creado por 3 sustentos que son importantes en la vida espiritual de todos los cristianos. El primero, el magisterio de la Iglesia. Repito, ¿quién es el magisterio de la Iglesia? El Papa con los cardenales, los obispos, que son sucesores de los apóstoles. Ahí está el magisterio, la tradición, todo aquello que se ha conservado a lo largo de los años y se ha transmitido de manera oral de unos a otros, pero que vienen a obligar en un momento determinado el que se cierre el canon de la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento, sencillamente porque en esa época posterior a Jesús, a la par que Pablo y algunos discípulos comenzaron a sentir la necesidad de escribir por
diversas razones. Ellos no escribieron porque Dios o Jesús les dijera siéntense a escribir. Jesús los envía a predicar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando ellos salen a predicar, van de un lugar a otro, pero cuando ya pasaron por un lugar, vamos a decir que yo en este momento estoy viviendo en Machado, en Copacabana, y pasé por Tuluá el año antepasado, en el 2022, pasé de misión. Y pasé evangelizando a varias personas. Ya ahora estoy en Antioquia. Entonces algunas personas me escriben: Omar, ¿cómo le parece que usted dejó acá una comunidad, pero hay un montón de desórdenes, la gente está confundiendo? Entonces me obligan a escribir una carta pastoral para aclarar algunos elementos, algunas situaciones. Y simplemente a la par de lo que yo pueda escribir, pueden surgir otros escritos. Yo estoy escribiendo doctrina verdadera, otros están escribiendo algunos elementos que yo manifesté, pero contaminados con otras expresiones del ser humano, como puede ser la nueva era. Entonces la iglesia dice: tenemos que poner por escrito para que no se desvirtúen algunas de las enseñanzas que estamos compartiendo. Y además, con el tiempo, no es en el año 90, en el año 100, sino cerrando el siglo III con el Papa San Dámaso, que se dice: estos son los libros que nosotros reconocemos como revelación de Dios, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y no es que Jesús haya enviado un libro, ni les haya escrito a los discípulos, ni tampoco enviara un ángel con pergaminos diciéndoles: esta es la revelación de Dios. No, fueron hombres los que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, aquellas experiencias que estaban teniendo con Dios. Entonces es muy bueno que nosotros tengamos en cuenta eso, para que no nos dejemos lavar el cerebro por aquellas personas que nos dicen solo escritura, porque para comenzar es sano tener el tema de apoyarnos en la escritura, pero no podemos pensar solo en escritura. Primero, ¿por qué? Porque no hay sustento bíblico para eso. No lo hay. La persona que te dice: demuéstramelo con la Biblia, esa persona definitivamente puede estar utilizando la palabra con malas intenciones para manipular, porque él es quien está leyendo la palabra y se la está interpretando a su comunidad. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir a nosotros el apóstol San Pablo? En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Perdón, es primera de Timoteo. Primera de Timoteo, ya yo sí decía que algo no me cuadraba acá. Primera de Timoteo 3:15. Dice: te escribo estas cosas desde el versículo 14. Primera de Timoteo 3, 14, 15. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti. Pero si tardo, vuelvo y hablo del contexto que está sucediendo en ese momento. Pablo ya pasó por algún lugar, pero no puede estar allí, pero deja a alguien a cargo. Ese alguien viene y le manifiesta y le dice: pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. San Pablo nos está diciendo que la columna y el fundamento de la verdad es la Biblia. Alguna persona, cuando yo le decía: dígame qué texto tiene usted de la palabra de Dios para argumentar solo escritura, que solamente lo que está escrito. No, en algún momento tienen que tomar la determinación de decir: aténganse a lo que les estamos escribiendo, pero está hablando de un caso específico de una comunidad, para que ellos sepan cómo de puño y letra que el apóstol verdaderamente está escribiendo y está corrigiendo problemas pastorales de la comunidad. Pero incluso
en otro texto sencillamente dice, lo que de nosotros han recibido, ya sea de viva voz, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice, así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva voz o por carta. De viva voz, tradición oral. Y la tradición oral es lo que nosotros estamos hablando dentro de las tres fuentes de la revelación para transmitir el mensaje. Entonces tenemos al magisterio, a los discípulos y los sucesores de los apóstoles, que son en su orden los apóstoles, padres apostólicos, padres de la iglesia, y de ahí para acá toda la historia de la sucesión apostólica de manera ininterrumpida, como algunos son ordenados por imposición de manos, y eso viene. A Monseñor Ricardo Tobón Restrepo lo ordenó tal obispo, que lo ordenó tal obispo, que lo ordenó tal obispo, que lo ordenó tal obispo, y tienen sucesión apostólica hasta los discípulos. Cuando nos encontramos con otras denominaciones o religiones, aunque a muchos no les guste el término religión, que porque no, que porque no sé qué, que porque la espiritualidad tiene que porque la relación con Dios tiene que ser espiritual. Y es que religión significa relación con Dios, o reunir, o religarme, o ligarme nuevamente a Dios. ¿Y esto por qué? Porque es que nosotros somos seres humanos de caídas y levantadas. Vivimos caída tras caída, catrasca. Entonces, por un momento, estamos bien inspirados por el Espíritu Santo, capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Señor, tú eres el Hijo de Dios, dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y unos versículos más adelante, porque ahí lo ponen unos versículos más adelante, pero fueron días después, no fue el mismo día, que Jesús anuncia su pasión, y Pedro viene y le dice, Señor, eso no puede suceder, quítate de mi vista, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Hay momentos en que nosotros tenemos la luz del Espíritu Santo, y hay veces que se nos mete nuestra humanidad, y cuando no es nuestra humanidad, por el corazón, por el amor que tenemos a los demás, no queriendo que les pase nada malo, se nos mete el espíritu del mal. Entonces miren cómo habla el Espíritu de Dios, se nos atraviesa la humanidad, y en otras ocasiones es el espíritu del mal quien se manifiesta. Entonces, para conocer verdaderamente la revelación de Dios, tenemos tres fuentes: el magisterio, los discípulos, donde nace la Sagrada Escritura. La tradición es aquella, es decir, la forma en que se transmite la palabra de Dios, ya sea de viva voz o por carta, nos está diciendo Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:15. Y la escritura, que la escritura nace en el seno de la iglesia. No es que alguien dijo, mi iglesia nace de la Biblia. No, entonces está mal, porque es que la Biblia nace en el seno de la iglesia. Son los discípulos enviados a predicar por Jesús, y algunos seguidores de los discípulos quienes comienzan a poner por escrito las cosas que se están transmitiendo en ese momento, ya sea de viva voz o por carta, y que se van convirtiendo en una tradición. ¿Por qué? Porque son prácticas que se están llevando a cabo y se hacen de manera repetitiva, que se reunían para orar, que celebraban la acción de gracias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se vuelve una tradición. Entonces, queridos hermanos, esto simplemente para contextualizarles que el propósito es
en la medida en que sea posible, comenzar a crear contenido para ustedes que les ayude a quienes de verdad desean con humildad tener un encuentro con la iglesia que Cristo fundó, porque todavía hay personas que niegan que Jesús fundó una iglesia. Mateo capítulo 16, donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A mí me llama la atención que cuando uno escucha a algunos hermanos no católicos hablar de estos textos, dicen: no, eso hay que interpretarlo, eso no es así. Los textos que no tienen que interpretar, los quieren interpretar para no aceptar una verdad, y los que tienen que interpretar no los interpretan. Entonces miren ustedes cómo son de curiosos. Entonces dice: yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Enseguida, como para Jesús rematar cualquier tipo de duda, porque algunos dicen: no, es que un momentico, Jesús está hablando de sí mismo, es decir, Pedro, tú eres Petra, y esa palabra no la utiliza Jesús, porque esa palabra es de griego, y Jesús no habla griego, Jesús habla arameo. La palabra que Jesús utiliza no es Petra, es Kefa. Tú eres Kefa, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, que es que Jesús está hablando de sí mismo. Si Jesús estuviera hablando de sí mismo, tiene sentido el siguiente versículo: a ti. No dice yo me quedaré con las llaves, no, dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Queridos hermanos, tanta confianza se tiene Jesús al momento de elegir unos discípulos que no son perfectos. Escúchenme bien, tanta confianza se tiene Jesús al momento de elegir a unos discípulos que no son perfectos, puesto que este Pedro, al que le está entregando las llaves, después lo va a negar. Otro de sus discípulos lo traicionó, lo vendió. Dos de sus discípulos, otros dos, eran de carácter fuerte: Santiago y Juan, apodados hijos del trueno. Imagínense usted qué joyita. Y otro de ellos, que en un momento determinado se atrevió a dudar de la resurrección de Jesús, después de haberle visto hacer tantos milagros, incluso a resucitar no solamente a Lázaro, sino a alguno que otro muerto por ahí. Entonces este que hizo tantos milagros y que resucitó muertos, no tiene poder para resucitar. Tomás, trae aquí tu mano, métela en mi costado, mira mis llagas. Señor, Señor, porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. El reino de los cielos, para poder aceptar estas cosas, es cuestión de humildad y sencillez en el corazón. Porque muchas personas, con un buen principio, pero engañados, niegan ciertas cosas por temor a ofender a Dios, y nada más por ese detalle de que dicen: no, es que yo no quiero ofender a Dios, entonces más bien me privo de creer o practicar cierta cosa porque no quiero ofender a Dios. Se les perdona porque la intención es buena, pero aquellos que conocen la verdad no la quieren aceptar por terquedad, por orgullo, simplemente porque quieren conservar un estilo de vida y no se quieren desprender del apego que tienen, ya el resultado es otro. Como diría Santo Tomás de Aquino, a algunos no les conviene aceptar que cierta cosa es verdad
porque eso les llevaría a tener que, en el momento de aceptar eso como verdad, tener que actuar conforme a esa verdad. Y eso es ya algo diferente porque es un tema de rebeldía. Por eso dije que para aceptar y crecer en la verdad del reino de los cielos se necesita. Por eso les he dicho, mis amados hermanos, que para crecer en la verdad del reino de los cielos se necesita definitivamente humildad. Sin humildad es imposible aceptar todas estas cosas. Entonces, hermanos, para terminar esto que pretendía que fuera un video cortito, simplemente decirles, vamos a otros textos que no son propiamente la palabra de Dios para verificar y demostrar muchas cosas que se vivían en la iglesia primitiva y para demostrar cómo el poder del Espíritu Santo se sigue moviendo aún hoy, en nuestro tiempo, en nuestra época, en nuestra historia, y cómo hay algunas cosas que algunas personas no quieren creer, pero que la historia las puede demostrar. Ejemplo, nuevamente hablo de las apariciones de la Virgen, especialmente en Fátima, cuando estamos tocando el tema del milagro del sol, cómo la prensa registró ese acontecimiento, ese milagro, y la historia puede verificar que fue un milagro histórico real. Aquí, mientras estoy hablando de eso, me acabo de acordar también de algo que le sucedió a una jovencita llamada Bernardita, conocida hoy como Santa Bernardita Subirú, quien tuvo la manifestación de la Virgen de Lourdes, lugar de peregrinaciones hoy en día, donde todavía brota una fuente de agua que ha logrado la sanación de muchísimas personas, y hay milagros certificados por la iglesia y por la ciencia como verdaderos milagros. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a decir, por ejemplo, como algunas personas, vuelve otra vez el Espíritu Santo y me sopla, algunas personas se atreven a decir, eso es obra del demonio, eso es obra de Satanás, eso es mentira del diablo? Sí, el diablo haciendo hostias, el diablo apareciéndose detrás de la imagen de la Santísima Virgen María, entre otras personajes que más odia el demonio a la Virgen María. Ya les voy a decir por qué. Se va a aparecer él detrás de la figura de la persona que más odia para decirle a la gente, conviértanse, dejen de ofender a Dios. Les repito la palabra poderosísima de discernimiento que les acabo de dar unos minutos atrás. Mateo capítulo 12, donde dice, versículos 33 al 35, donde dice, el árbol se conoce por sus frutos. El demonio no va a estar llamando a la gente a la conversión, porque lo que quiere es hacer perder las almas. Entonces no vengan con ese cuento de que las apariciones de la Virgen son obra del demonio. Si hay alguna aparición de la Virgen que niega una verdad de la Sagrada Escritura, o quiere o pretende alejar a la gente de Dios, entonces ahí sí ya vamos a discutir la cosa. Ahora, ¿por qué el demonio odia tanto a la Santísima Virgen María? Porque es el único, escúcheme bien, el único ser 100% humano al cual él no pudo contaminar ni con un mal pensamiento ni con una mala acción. Y el demonio, con lo soberbio que es, no soporta ser vencido por un ser humano. ¿Sí me voy a entender? Todos nosotros, sin excepción, hemos caído en algo. Hemos dicho mentiras, hemos caído en impureza, cualquier cosa que se nos ocurra por la cabeza. Pero María, la mujer que Dios eligió para ser la madre de Jesús, no podía ser cualquier mujer, tenía que ser una mujer verdaderamente predilecta y conservada de cualquier tipo de mal y de pecado, hasta en sus pensamientos. Y por eso el demonio odia tanto a la Santísima Virgen María. Bueno, queridos hermanos, creo que ya me extendí demasiado, y si alguno ha llegado hasta acá,
Dios le bendiga. Y si usted que me está viendo tiene humildad, órele, pídale al Espíritu Santo que le dé dirección y venga conmigo a este nuevo proyecto que vamos a lanzar, de empezar a añadir varios elementos desde la humanidad, desde la historia, desde la tradición, desde el magisterio, desde la Sagrada Escritura, desde historiadores no cristianos y cristianos, que nos van a dar muchos elementos para entender que la Iglesia de Cristo es verdaderamente esta Iglesia católica. Desde allí entonces entender muchísimos elementos de nuestra espiritualidad que nos ayuden no solamente a conocer la verdad de Cristo y de la Iglesia, sino también que nos lleven en un profundo deseo. Escúchenme bien lo que voy a decir. Nos lleven en un profundo deseo, a partir de estos conocimientos, a vivir una vida según el corazón de Dios. ¿Qué fue lo que dije? No es a vivir en pecado, no es a vivir en maldad, no es a vivir según nuestro gusto y capricho, es vivir una vida conforme al corazón de Dios, deseando con todo nuestro ser santidad de vida para honra y gloria de nuestro Dios. Queridos hermanos, si este contenido es de valor y de bendición para usted, le pido que se suscriba a este canal, comparta nuestro material, le dé me gusta a este video y lo comparta en sus redes sociales y a través de WhatsApp, para que cada vez seamos más personas quienes deseemos formarnos en la verdadera fe del Hijo de Dios y vivir una vida según el corazón de Dios. Activen la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que subamos un nuevo video a internet. Bendiciones para todos.